Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional, a toda la gente del mentorado, del equipo. Qué bendición poder estar en esta edición más en una edición más de la dinámica de Casas Cornelio. Dinámica de Casas Cornelio, estamos en la dinámica de Casas Cornelio número 23. Estamos en la número 23 y estamos felices porque estamos juntos declarando grandes bendiciones, declarando grande expansión. Bendecimos a cada uno de la escuela, bendecimos a cada uno del mentorado, bendecimos a cada uno de los equipos. Es una gloria, es una honra poder compartir estas escuelas, poder compartir este tiempo, poder compartir un momento más de reino. Qué lindo tenerlos conmigo en este momento hermoso de la escuela, empezando con pie derecho, empezando con bendiciones, empezando con gloria. Yo estoy feliz por todo lo que el Padre está haciendo, estoy feliz por verlos en línea, estoy feliz por los liderazgos, los equipos, las personas aprendiendo. Les voy a decir algo, la escuela es algo tremendo, porque la escuela, si nosotros realmente queremos aprender algo, tenemos que sentarnos y ser fieles en eso. Si nosotros queremos aprender algo, tenemos que sentarnos y ser fieles, y todos los días no nos podemos perder ni una escuela. Es más, si perdimos una escuela, tenemos que verla urgentemente. Y si alguien vio una escuela esta noche o esta semana vio una, pero no ha visto las anteriores, es como que no haya visto nada. O sea, no hay ningún hilo. Tiene que tener el hilo. Tiene que tener el hilo, tiene que haber un hilo desde la escuela número 1, desde la dinámica Cornelio número 1 hasta la dinámica Cornelio número 23 que estamos esta noche. Entonces, si usted las colecciona todas y usted las ve todas. Hoy, por ejemplo, me escribió el profeta Matías de Argentina y me dice: profeta, gracias, estoy entendiendo, ahora estoy entendiendo. Claro, va a entender. Si usted se sienta para aprender, va a entender. Si usted viene con un espíritu de recibir y de aprender, va a aprender. Si usted viene con un espíritu de querer enseñar en la escuela, de querer, ¿verdad?, aumentar un poquito más, yo digo una cosa y usted quiere aumentarle otra, entonces quiere decir que usted no quiere aprender, usted lo que quiere es dar. Si usted quiere dar, pues en algún momento de su vida usted va a dar, pero en este momento tiene que aprender. ¿Entendió? Es muy importante que nosotros seamos entendidos en estas escuelas. Es muy importante que vengamos a las escuelas a recibir. Es muy importante que vengamos a esta escuela maravillosa. Que nos compremos, miren, no es caro. Este se llama Loro, mira, no es caro, aquí lo venden y usted puede comprárselo. La gente de Perú lo tiene, ¿verdad? Y tiene su libreta y tiene su bolígrafo y empieza a escribir los puntos tremendos y poderosos de la escuela. Esto le va a dar estrategias fuertes para lo que va a hacer. Estrategias poderosas para lo que va a ser. Muchos, cuando el reino no se nos ha revelado, repetimos y repetimos y repetimos las cosas. Perfecto. Pero no se nos reveló. Es lindo cuando ya el reino se empieza a revelar. Por eso es muy importante repetirlo, 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 repetirlo hasta que se nos revele. Es muy importante compartirlo, repetirlo, escribirlo, dictarlo, repetirlo, escribirlo, dictarlo, repetirlo, escribirlo, dictarlo, volverlo a ver, volverlo a oír. Es muy tremendo esto, porque esto nos trae realmente... es fuerte, es fuerte. Así de que yo les pido a ustedes de que por favor nosotros nos pongamos al día con las escuelas de Casas Cornelio, porque vamos a empezar con las Casas Cornelio, cuando vamos a empezar a abrir esas Casas Cornelio. De hecho, ya podemos irlas abriendo y en el camino vamos entrenándolos. Y usted va invitando a los equipos que usted tiene para que se sienten. Que es lo que yo le pido a todos los líderes de los equipos, ¿no? Que inviten a la gente que ustedes están formando para que se sienten a escuchar la escuela cada noche. Así ustedes se van ahorrando tiempo y ellos van aprendiendo, ellos se van activando y entonces están aconteciendo cosas tremendas. Esto es maravilloso. Así que yo les pido a ustedes, todas las personas de Iberoamérica, Latinoamérica que están conectadas, todas las personas que están conectadas, es muy importante en este momento, ¿verdad? Que ustedes van y me escriben: profeta, yo quiero levantar una casa Cornelio, quiero tener su información para tener el control de cada casa, en cada lugar, lo que va a pasar, y después ir a visitarlos presencialmente y activarlos. Esto va a ser tremendo para mí, así de que yo estoy feliz por este tiempo maravilloso. Perfecto, vamos a iniciar la escuela número 23 de la dinámica de Casas Cornelio para esta nueva temporada, para este nuevo tiempo, para que nosotros podamos avanzar en el tema del reino. Entenderemos el bautismo del Mesías, su cumplimiento,
su propósito y lo importante que esto significa para el crecimiento del cuerpo. La comunidad de santos, de justos, la asamblea de los justos. Tenemos que tener claro una cosa, que el bautismo de Jesús es un bautismo en el cuerpo, es un bautismo para el cuerpo. El mayor beneficiario del bautismo es el cuerpo. No es como nos enseñaron a nosotros. Nos enseñaron a nosotros que una persona se bautiza para formar parte de una denominación, que una persona se bautiza para formar parte de un grupo. Eso no es verdad. Eso es solamente reglamentos, reglas de hombres para tener el control de las personas, pero verdaderamente somos bautizados para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Entendió lo que le digo? Formar parte de ese cuerpo glorioso. Si usted es la única persona que está en ese barrio, en esa ciudad, en esa colonia, y usted recibió a Jesucristo el Señor, y usted está hablando del reino y es bautizado, ya, usted está en ese momento iniciando un trabajo para el cuerpo de Cristo. Pero si ya hay un grupo de personas ahí, usted es uno más de la iglesia local o de la iglesia internacional o de la iglesia mundial, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Es importante todo esto para que nos vayamos entendiendo lo que el Padre quiere. Entonces, entenderemos el bautismo del Mesías, su cumplimiento, su propósito y lo importante que esto significa para el crecimiento del cuerpo. La comunidad de santos, la comunidad de justos, la asamblea de los justos. Ahora, Lucas 3:16, ¿qué nos dice? Vámonos a la Biblia. Lucas capítulo 3, verso 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Entonces tenemos que aquí tener claro, y vamos a ir manejando este idioma, que el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego es el Mesías. El único que bautiza en Espíritu Santo y fuego es el Mesías. O sea, el Espíritu Santo es el ayudador, es el agente ayudador, ¿verdad? Es el agente activador de ese poder, pero quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego no es el Espíritu Santo, sino el Mesías. Amén. Vamos a ir teniendo claro todas estas cosas para que nuestros ojos se abran, para que nuestro entendimiento se abra y no vayamos a estar más equivocados y más errados en temas raros. Tenemos que ser gente del Espíritu. Entonces, normalmente cuando una persona acepta a Jesucristo, la primera cosa que ellos hacen es darle un sermón y un montón de cosas, y después lo llevan a las aguas bautismales, y entonces recién lo hacen miembro de la iglesia, lo hacen miembro del ministerio, lo hacen miembro de su grupo, cosa que es errada, no es bíblica, no es así. Nosotros no nos bautizamos para formar parte de un ministerio, nosotros no nos bautizamos para formar parte de una denominación, nosotros no nos bautizamos para formar parte de una iglesia local, nosotros nos bautizamos para agregarnos al cuerpo de Cristo, para formar parte de ese cuerpo glorioso, esa eclesía gloriosa que se mueve sobre toda la tierra. Amén. Entonces, Lucas capítulo 3, verso 16, ya lo leímos. Juan lo tenía claro, él era la voz y el hacha para limpiar y enderezar las sendas con el espíritu de Elías. Él solamente era el hacha, él solamente era la voz, ¿verdad? Para limpiar y enderezar las sendas que estaban torcidas. Las sendas estaban torcidas, estaban mezcladas. Había filosofía, había entonces el espíritu griego de la época, habían las mezclas de los helenistas, habían las mezclas judaizantes, había mucha mezcla en la época. Entonces había venido Juan el Bautista para enderezar las sendas, para enderezar los caminos, para colocar orden en ese desorden que se había producido. Entonces, Juan era el conector de los hijos descarriados. Tenemos que tener claro eso, que el profeta Juan era el conector de los hijos descarriados con el Padre, abriendo camino al Mesías, Salvador y Rey de todos. Lo repetimos para que sea más evidente. Juan era el conector, o sea, era un conector o un puente que conectaba a los hijos con el Padre. Ya había sido profetizado, ya había sido anunciado por el profeta Isaías y también, ¿verdad?, cumplido o podemos decir confirmado con el profeta Malaquías, porque él también lo dijo. Tremendo. Entonces Juan conoció y reconoció al Mesías como el Cristo, el Mesías prometido y anunciado por los profetas, en especial por Isaías. Isaías es uno de los profetas que ve la llegada del Mesías de una manera más evidente y más clara.
Isaías entonces es uno de los profetas que ve muy fuerte al Mesías, la visitación del Mesías, la visitación de su reino, la visitación de su mensaje y la visitación gloriosa ¿verdad? En la eternidad. Entonces, Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, para ir agarrando y entendiendo bien esto, Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, mire qué hermoso esto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Qué hermoso todos estos atributos y qué hermoso todo esto que puede ver el profeta Isaías. Dios mío, yo me pongo en los zapatos del profeta Isaías y sin haber él visto nada y sin haber leído nada, porque él era como quien dice el pionero de esta revelación, de este rema glorioso que se le estaba revelando, de esta revelación del reino, y yo me pongo en los zapatos de él. Qué tremendo, qué gloria, como el profeta Isaías pudo ver, cómo pudo él estando en una posición atrasada, vio una revelación adelantada, tremendo. Él estaba en una posición retrasada y pudo ver entonces una revelación adelantada. Qué tremendo esto, ¿no? Es poderoso esto para nosotros, glorioso, tremendo. Vea esto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermoso esto, ¿no? Entonces, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Eso es lo que ve el profeta Isaías con respecto a la primera venida del Mesías. Eso es lo que ve el profeta Isaías entonces con respecto al acontecimiento futuro. Él estaba en el siglo presente y pudo ver la llegada del siglo venidero. Nosotros estamos en el siglo presente y ahora estamos anunciando la llegada del siglo venidero. El siglo venidero para Isaías fue la primera venida del Mesías. El siglo venidero para nosotros es el retorno del Mesías. Poderoso, poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso, aleluya, aleluya, aleluya. Y lo voy a repetir de nuevo. Para Isaías, el siglo venidero, él vio la manifestación del siglo venidero en la primera venida del Mesías. Para nosotros, el siglo venidero es el retorno del Mesías. Entonces, y estamos esperando el siglo venidero, que lo recibimos en este siglo, que nos activa en este siglo, porque cada vez que recibimos al Espíritu Santo, cada vez que somos llenos del Espíritu Santo, cada vez que somos llenos de la revelación del Espíritu Santo, nosotros recibimos los rumores del siglo venidero, los rumores del reino poderoso. Entonces, estamos claros en esto. A Juan se le reveló el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. De nuevo, a Juan se le reveló el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y además reconoció que era el que debía bautizarlo a él. De nuevo, a Juan se le reveló el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y además reconoció que era él el que debía bautizarlo a él. O sea, reconoció que el que tenía que bautizarlo a él era el Mesías y no él al Mesías. Tremendo esto, ¿no? Entonces, realmente Juan había sido bautizado en el desierto. Y mire qué tremendo esto, porque tal vez no haya un sustento bíblico que lo diga, pero nosotros estamos entendiendo de que Juan el Bautista manifestó a Elías, entendiendo de que Juan el Bautista vivió en el desierto, entendiendo de que Juan vestía como su maestro, como su mentor, especulando desde esa posición y desde esa oportunidad que nos permitimos para especular. Podemos decir entonces que Juan el Bautista fue bautizado en el desierto con el bautismo de Elías, que era el bautismo del reino, o que era el mismo espíritu de la profecía, o el mismo Cristo que lo bautizó en el desierto. Entonces, tremendo, realmente Juan había sido bautizado en el desierto por Elías. Y ese espíritu es un prototipo del Mesías.
El espíritu de la profecía que habla Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Y explico, Elías es el prototipo del Mesías, el espíritu de la profecía. Por eso digo que si Elías entrenó a Juan, es evidente que Elías bautizó a Juan, evidentemente no en las aguas, porque en el desierto no hay aguas, pero lo bautizó en la revelación del reino, lo bautizó en las aguas del espíritu, lo bautizó en la revelación, en la sumersión del Espíritu de Dios, en la sumersión de la inmersión de la revelación del reino. Tremendo, ¿no? Fuerte. Entonces, Apocalipsis capítulo 19, verso 10, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan capítulo 18, verso 37. Escuchen esto. El testimonio del Mesías es el espíritu de la profecía. Ese testimonio del Mesías, entonces, es el espíritu de la profecía. Y Elías es un espíritu profético eterno que vino, que viene y que vendrá. Nosotros tenemos que entender que la primera vez que el espíritu de Elías vino, o que Elías vino físicamente, fue en los días del rey Acab y fue en los días de la Jezabel maliciosa. Y que la segunda ocasión donde vino el espíritu del profeta Elías, fue en Juan el Bautista. Entonces Juan manifestó. Y Juan vino, mire qué tremendo, Elías vino para purificar a Israel porque Jezabel decía que la lluvia era de Baal y quería humillar el trabajo del Eterno. Entonces apareció Elías para enderezar y para purificar a Israel y cortarle la cabeza a lo falso en Israel. En la segunda ocasión que se manifiesta el espíritu de Elías es a través de Juan el Bautista, que viene con un hacha para hablar con poder y con autoridad, para enderezar y purificar el camino para la llegada del Mesías. Pero Elías vendrá, Elías viene, Elías vino, Elías viene y Elías vendrá. Ahora Elías vendrá, ¿verdad? Para abrirle camino al retorno del Mesías. Tremendo, poderoso. Ahora Elías vendrá para abrirle camino al retorno del Mesías y lo hará a través de nosotros. Lo hará a través del cuerpo, lo hará a través de la iglesia. Entonces nosotros manifestaremos al espíritu de Elías en la misma dimensión que Juan lo manifestó. No sé si estamos entendiendo porque esto es tremendo. Amén. Entonces, adora a Dios, Apocalipsis 19:10, vamos a repetir algunas cosas. Realmente Juan había sido bautizado en el desierto por Elías. Y ese espíritu es un prototipo del Mesías, el espíritu de Elías, ¿no? El espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, ¿qué dice Juan 18:37? Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió el Mesías, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Vine a dar el testimonio. ¿Y qué dice Apocalipsis 19:10? Que el testimonio del Mesías es el espíritu de la profecía. Entonces vine a dar el testimonio de la doctrina del Padre. Porque la profecía no es decirle, dice Dios que tienes un ojo bonito, o dice Dios que vas a casarte con un hombre feo. Eso no es profecía. La profecía es entonces traer el evangelio del reino, hablar en nombre de otro. Y el Mesías vino trayendo el mensaje del Eterno, hablando en nombre del Eterno, trayendo profecía. Él era el testimonio de la profecía, él era el testimonio de la verdad, y se lo dijo a Pilato, yo soy el testimonio de la verdad, y todo aquel que quiere la verdad, que busca la verdad y que ama la verdad, oye mi voz. Wow, oye mi doctrina, oye mi mensaje, oye lo que yo le estoy dando. Tremendo, aleluya. Entonces, de nuevo, Juan capítulo 18, verso 37, nosotros partiendo de que el testimonio del Mesías es el espíritu de la profecía, y partiendo de esa premisa, partiendo de esa verdad eterna de Apocalipsis 19:10, entonces nos vamos a Juan 18:37, donde le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió el Mesías, tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía es el mensaje del Eterno. Cuando Jesús dijo, yo no vine a hablar en mi nombre. Las palabras que yo doy son las palabras que el Padre me dio para dárselas a ustedes. ¿Y quién es un profeta? Aquel que habla en nombre de otro. Entonces él era el testimonio del espíritu de la profecía, y él mismo era la profecía. Entonces él se lo dijo claramente a Pilato. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
El espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y ese es el espíritu de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan el Bautista había conocido la verdad. Juan el Bautista se le había revelado la verdad en el desierto. Elías lo había entrenado con el espíritu de la profecía, con el testimonio que es Jesús. Lo había entrenado con el reino, lo había bautizado en el lenguaje del reino, lo había bautizado en la revelación del reino. Entonces por eso Juan, cuando lo vio, oyó su voz, lo descubrió y lo conoció. Tremendo. Entonces el bautismo revela arrepentimiento. De nuevo, el bautismo revela arrepentimiento. Este tiene que ser integral. El arrepentimiento no solamente era, bueno, yo pequé, yo fallé, yo cobré impuestos, yo hice aquí, yo robé, como venía la gente a Juan. Le confesaban que habían cobrado más impuestos, le confesaban que maltrataban a la gente y se arrepentían de todo eso. Pero aquí no habla, pero el bautismo aquí no habla solamente de arrepentirse porque le robamos a alguien. El bautismo aquí revela arrepentimiento. Este tiene que ser integral, pero también revela formación. Revela instrucción y revela cuerpo, revela comunidad, revela asamblea. Significa que con una persona que se bautiza automáticamente se convierte en discípulo y automáticamente tiene que ser formada, tiene que ser instruida, tiene que ser liderada, tiene que ser entrenada en la nueva doctrina o en la doctrina del reino o en la doctrina de los apóstoles. Tiene que recibir esto. Automáticamente la persona bautizada se convierte en discípulo, pero no discípulo del sistema, no discípulo de una denominación, sino discípulo del reino como miembro del cuerpo de Cristo sobre toda la tierra. Amén. Entonces, el bautismo revela arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo revela arrepentimiento para salvación integral. El bautismo revela arrepentimiento para vida eterna. Entonces vamos a ir entendiendo todo esto que es tremendo, ¿no? De nuevo, el bautismo revela arrepentimiento. Ay, saludos al apóstol Rogelio Agama. Es un hombre maravilloso en Monterrey, México. Un besito. Gracias por estar aquí, apóstol. Una honra. Te bendigo. Te quiero mucho. Gracias. Buenas noches. Entonces, de nuevo, el bautismo revela arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentimiento para salvación integral. Arrepentimiento para vida eterna. Todo esto lo revela el bautismo. El bautismo solamente es ser sumergido en las aguas y se acabó. El bautismo revela entonces la muerte y la resurrección. La muerte no es una muerte física, es una muerte espiritual, una muerte, ¿verdad? En el sentido espiritual, morir a algo para resucitar a algo. Porque si alguien quiere resucitar, tiene que morir. Entonces la inmersión en las aguas es un acto profético, es decir, que yo muero para levantarme. Y evidentemente en Cristo entramos en las aguas y en Cristo resucitamos en las aguas. Entonces, el bautismo de Juan era el mismo, hay un solo bautismo. De nuevo, el bautismo de Juan era el mismo. El bautismo de Juan era el mismo bautismo de Jesucristo. Es el mismo bautismo de Jesucristo. Porque no hay dos bautismos, ni hay tres bautismos, solo hay uno. Entonces el de Juan era el mismo. Y Juan lo sabía. Por eso él mismo se lo dice al Mesías. Por eso Juan mismo le dice al Mesías. Mateo capítulo 3, verso 13 al 14. Vamos juntos. Mateo capítulo 3, verso 13 al 14. Entonces el Mesías vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué es esto? Tú eres Dios. Este bautismo que yo estoy haciendo es tuyo. Esto que yo estoy practicando lo aprendí de ti. Tú me lo enseñaste, tú me lo revelaste en el desierto a través del espíritu de Elías. Tú me revelaste todo esto, no es nada nuevo. Y tú que eres Dios, vienes para que yo te bautice, cuando eres tú que me tienes que bautizar a mí. El bautismo en aguas es inmersión o sumergimiento en agua. Pero el Mesías trajo esas aguas. Él era la plenitud de la inmersión. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Todo esto golpea. Aleluya. Santo. Gracias, Padre. Recibe activación en tu matriz. Recibe activación en tus huesos. Recibe activación en tu espíritu. Recibe activación. Recibe. Bebe agua del espíritu. Navega en las aguas del espíritu. Llénate de revelación. Aleluya, Santo. Wow. El bautismo en aguas es inmersión o sumergimiento en agua. Pero el Mesías trajo esas aguas.
Él era la plenitud de la inmersión en las aguas del Espíritu. De nuevo, Él era la plenitud de la inmersión en las aguas del Espíritu. Santo. Juan capítulo 7, verso 37 al 38. Juan capítulo 7, verso 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, el Mesías se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. Él es la plenitud del agua de vida. Él es la plenitud del agua de revelación. Él es la plenitud del agua del Padre. Él es la plenitud del reino. Él es la justicia. Él es Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden celebrar en esta hora? ¿Cuántos pueden adorar en esta hora? ¿Cuántos pueden dar gracias? Porque hemos bebido de las aguas del trono. Hemos bebido de aguas benditas, de aguas puras. Aquel que prueba esta agua nunca más tendrá sed. Aquel que prueba esta agua nunca más tendrá sed. Será lleno, será revestido del Espíritu Santo. Tendrá poder, tendrá denuedo. ¿Para qué? Para unir al cuerpo. Para unificar el cuerpo, para hacer que la iglesia se expanda en las casas, para hacer que la iglesia se expanda en los territorios, para que nadie nos detenga. Esto es glorioso, esto es poderoso, tremendo. Aleluya. Amén. Wow. El que cree en mí, verso 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y acuérdense que la Escritura no es solo una escritura, es una profecía. De nuevo, la Escritura es una profecía. Entonces vamos a parafrasearlo bien. El que cree en mí, como dice la profecía, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta profecía la habló Isaías, la habló Jeremías, la hablaron los profetas, la habló Elías. Ellos eran los profetas entonces de la promesa, y tuvo su cumplimiento con la llegada de Juan, y tuvo su cumplimiento con la primera presentación del Mesías. Entonces vino el cumplimiento de toda escritura. Aleluya. El cumplimiento de la profecía, porque Él es el testimonio. Jesús es el testimonio de la profecía, el espíritu de la profecía, el testimonio de la verdad, el testimonio del reino, la revelación del reino. Aleluya. Wow. Aleluya. El que cree en mí, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la profecía, de su interior correrán ríos de agua viva. El Mesías trajo esa agua para sumergir a sus hijos, a sus discípulos, a su cuerpo, a su iglesia, a su comunidad, a su asamblea de justos. Él trajo esa agua para llenar nuestro espíritu, para llenarnos de lo eterno, para llenarnos de lo glorioso, para que nada nos dañe, para que nada nos destruya. Es por eso que somos espíritus vivos, somos sal de la tierra, somos luz de la tierra, somos gloria, somos la voz de Dios sobre la tierra. Aleluya. Poderoso. Juan capítulo 4, verso 14. Juan capítulo 4, verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aleluya. Santo. Aleluya. Aleluya. Adore al que vive para siempre, porque Él es grande y poderoso. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Significa que las fuentes de la salvación no son las fuentes que están allá afuera o allá afuera. Las fuentes de la salvación están dentro de nosotros. Nosotros somos esas fuentes gloriosas que cuando abrimos la boca desatamos la lluvia, desatamos los ríos del Espíritu, desatamos la revelación, desatamos el Espíritu de la profecía, desatamos el testimonio de la verdad, desatamos el reino. Tremendo. Entonces Juan capítulo 4 verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tremendo. Él trajo el Espíritu para activar su palabra. El Mesías trajo el Espíritu para activar su palabra, para activar su reino, para activar su mensaje. Tremendo. La doctrina del Padre, y bautizar a todo su cuerpo en esas aguas profundas de su reino. Nosotros, con la primera visita del Mesías, fuimos bautizados en las aguas del Padre, fuimos sumergidos en el reino, fuimos sumergidos en la salvación, arrepentidos y convertidos porque el reino ha llegado. Ese fue su mensaje. Él nos sumergió, Él nos tiró las aguas y nosotros decidimos si caminamos sobre ellas o si nos salimos de ellas. Pedro caminó sobre esas aguas. Y el enemigo lo hundió, porque el enemigo quería que él no dominara a los demonios de las aguas y a los demonios de Leviatán y todos aquellos diablos. Pero ¿sabes qué?
fue salvo por el Mesías. Fue salvo, y ese es el prototipo de la iglesia que se hunde, pero el Mesías la levanta. Somos levantados para seguir, no podemos detenernos, tenemos que seguir en este camino maravilloso. Entonces la doctrina del Padre, de nuevo, el Mesías trajo el Espíritu para activar su palabra, para activar su reino, para activar su mensaje del Padre y bautizar a todo su cuerpo en esas aguas profundas de su reino. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13. Estas cosas son tremendas. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Por un solo espíritu. Yo no fui bautizado porque la gente está confundida. Ay, bautízala en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allá dice bautízala en el nombre de Jesús. Jesús solo dice que hay que bautizarlo solo en el nombre de Jesús. El otro dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El otro dice que hay que bautizarlo en el Espíritu Santo. Y un solo revolú. Y una sola confusión. Pero está escrito aquí en la palabra, no nos podemos confundir. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Por el espíritu de la verdad, por el espíritu de las aguas de agua viva, por el espíritu del reino, por el espíritu del Mesías, tremendo, por el espíritu de Dios mismo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo es para beneficio del cuerpo. El bautismo no es para beneficio de la asamblea o para beneficio del nuevo grupo que va a tener nuevos adeptos y nuevos seguidores y nuevos discípulos. El bautismo es para beneficio del cuerpo, para que el cuerpo crezca en amor, para que el cuerpo sea miembro los unos de los otros y pueda llegar a la estatura del varón perfecto y ser ese discípulo que tiene la mente de Cristo para convertirse en esa herramienta que le abre camino a la llegada del Mesías para su gobierno eterno sobre la tierra. Tremendo. Cuando entendemos esto, nuestros ojos se van a abrir, nuestros oídos se van a abrir, nuestra mente se va a abrir. No le pertenecemos a un grupo, le pertenecemos al reino, al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oh, poderoso. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si es que somos hijos de Dios, si es que recibimos la verdad, vamos a oír su voz. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Los que no son míos no escuchan mi voz. Y cuando yo hablo, soy ruido a sus oídos. Pero cuando son míos y yo hablo, vienen corriendo a mis pies porque descubren mi voz. Aleluya. Poderoso. Tremendo. Fuerte. Este espíritu de la profecía nos bautizó a todos. De nuevo, este espíritu de la profecía, que es Cristo mismo, nos bautizó a todos. Nos equipó a todos. Todos fuimos afectados. Aleluya. De nuevo, todos hemos sido afectados. Todos aquellos que creemos en la muerte y la resurrección. Todos aquellos que creemos en el Mesías. Todos aquellos que creemos en el reino de Dios y en la primera venida y en el retorno. Fuimos bautizados y fuimos afectados por este espíritu. Este espíritu de la profecía nos bautizó a todos. Acuérdense que el espíritu de la profecía o el espíritu de la verdad o Cristo mismo nos bautizó a todos, nos equipó a todos. Todos fuimos afectados. Apocalipsis 19:10. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Su testimonio es la verdad, la doctrina de su Padre. Se lo dijo a Pilatos. Lo vamos a leer nuevamente. Es importante que repitamos los versículos, porque si nosotros los repetimos, vamos a entender claro lo que estamos hablando. Si repetimos la palabra, vamos realmente a tener una base sólida, un gobierno de hierro sólido en el reino. Amén. Entonces, se lo dijo a Pilato, ¿verdad? Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Tremendo entonces, ¿verdad? Entonces el testimonio es la verdad, la doctrina. Su testimonio es la verdad, es la doctrina de su Padre. Y se lo dijo a Pilato, ya lo sabemos. Entonces los profetas de toda la Escritura, es muy importante esto para nosotros, los profetas de toda la Escritura fueron inspirados por la profecía. De nuevo, los profetas de toda la Escritura fueron inspirados por la profecía. No hablaron por hablar, hablaron de la profecía, hablaron de la promesa, hablaron del reino, hablaron del Mesías. Tremendo eso. Todos los profetas de la Escritura fueron inspirados por la profecía, el testimonio de la verdad.
Y todos fuimos bautizados con este espíritu. De nuevo, todos fuimos bautizados con este espíritu. Segunda de Pedro, anótelo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Lo que vamos a leer en este momento lo dijo el apóstol Pedro. Porque es importante que entendamos históricamente la connotación poderosa que este versículo tiene, porque el que lo escribió es un testigo ocular. Es un testigo evidente, es un testigo fidedigno, una fuente confiable, porque Pedro es uno de los apóstoles del Cordero y porque Pedro nos representa y porque Pedro representa al colectivo. Entonces, que el apóstol Pedro diga esto es muy poderoso. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Tenemos también, dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y cuál es esa profecía? Su escritura, su palabra. Tremendo. De nuevo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero de la mañana es la revelación del reino, es el Cristo mismo viniendo, es la llegada del Mesías, es el retorno del Mesías. Tremendo. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ningún escritor de la Biblia escribió de sus propias ideas, o de sus propias falacias, o de sus propios inventos, o sus propias mitologías. O bueno, vamos a agregarle un poquito. Bueno, yo pienso que tiene que ir esto aquí. Está escrito, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Estamos en el 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces el Mesías había venido a dar cumplimiento a esa profecía. Esta profecía de la que habla Pedro, el Mesías había venido a darle cumplimiento a la profecía. Él era testimonio de la verdad y él era el espíritu de la profecía, el cumplimiento de todo y de todas las cosas. Mateo capítulo 3, verso 15. Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque entonces el profeta Juan le dice: pero ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres el Mesías, tú eres Dios? Eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Y le dice: tranquilo, es importante que ahora se cumpla la profecía. Aleluya, oh gloria, poderoso, poderoso. Es importante que ahora se cumpla la profecía, porque yo soy el espíritu de la profecía y en mí tiene cumplimiento. En mí hay ese cumplimiento. Yo lo represento a todos ustedes. Yo represento a todo Israel y represento a todo el planeta. Y todos los pecados están sobre mí. Entonces necesito sumergirme para que en mí ustedes mueran. Y al levantarme de las aguas, en mí ustedes resuciten. Aleluya, poderoso, maravilloso. Él no fue bautizado porque él pecó. Él fue bautizado porque él nos representa a nosotros en ese momento delante del Padre. Él vino a pagar nuestros pecados. Tremendo, poderoso. Entonces, Mateo capítulo 3, verso 15. Pero el Mesías le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Mesías era justo. Él sabía que Juan había sido enviado a hablar de la verdad. Era la voz de Elías en esa generación. La voz que purifica. El hacha que corta el árbol que no da fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces en ese momento Juan representa, miren qué tremendo, al espíritu de la profecía, al cumplimiento. Y Jesús representa a toda la humanidad cargada de iniquidad, cargada de pecado. Y en ese momento él tenía que sumergirse, porque en él se tenía que cumplir la profecía, no porque él había pecado.
Poderoso, aleluya. ¿Y por qué Juan el Bautista? Porque él había sido entrenado en el desierto, no por la sinagoga, no por el hombre, sino entrenado por Dios mismo a través del espíritu de Elías. Era el único medio puro que podía colocar manos sobre Dios, porque solo Dios coloca manos en Dios, solo Dios toca a Dios, y solo Dios ve a Dios, y solo Dios camina con Dios. Poderoso, fuerte, tremendo. El Mesías era justo. Él sabía que Juan había sido enviado a hablar de la verdad. Era la voz de Elías en esa generación. Nosotros somos la voz de Elías en esta generación, pero en esa generación era Juan. La voz que purifica, el hacha que corta al árbol que no da fruto. Juan era el cumplimiento de la promesa. De nuevo, Juan era el cumplimiento de la promesa. La profecía de Isaías. De nuevo, Juan era el cumplimiento de la promesa. La profecía de Isaías. Y tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse todo lo que habló Isaías. Tenía que cumplirse. Entonces, Juan, no me impidas hacer lo que tengo que hacer, porque es necesario que la profecía se cumpla. Es necesario que toda justicia se cumpla. Tremendo. Juan era el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y tenía que cumplirse. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Aleluya. Tienes que hacerlo, Juan, porque tú eres el personaje del que habló el profeta Isaías. Aleluya, mira cómo siento la gloria de Dios. Poderoso, mira cómo el poder de Dios se está moviendo en este momento. Esta escuela es de otro nivel. Esta escuela para que usted abra su entendimiento, porque esto es reino. Y no estamos repitiéndolo en ningún libro. No, esto es pura revelación del reino. Esto es puro reino para que usted se lo coma, para que usted lo atesore, para que usted entienda. Una cosa es ser educado en la matriz de los hombres y otra cosa es ser educado en la matriz del reino. Cuando usted recibe el reino, sus oídos se abren, sus ojos se abren, su mente se abre, sale todo el estorbo, sale toda la confusión y usted puede ver la luz del reino en su vida. Tremendo. Mateo capítulo 3, verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tú eres el que habló el profeta. En ti está el cumplimiento de lo del profeta Isaías. Y yo soy. Y yo represento a esa generación. Y yo represento al planeta. Represento a Israel. Represento a la tierra. Cargado de iniquidad, de pecado, de inmundicia. Yo voy a ser sumergido porque necesito morir para que al levantarme pueda ser un hombre nuevo. No hablando del Mesías porque él no había pecado, sino hablando de la comunidad de la tierra, porque él nos representaba delante del Padre. Tremendo. Fuerte. Entonces, tremendo. Toda la profecía, la promesa se hizo justicia con la llegada del Mesías. ¡Wow! Fuerte. Toda la profecía, la promesa se hizo justicia con la llegada del Mesías. Él era el cumplimiento. Oiga esto, él era el cumplimiento. Él era la promesa y el cumplimiento, la profecía y la verdad. Muy fuerte. De nuevo, toda la profecía, toda la promesa se hizo justicia con la llegada del Mesías. Él era el cumplimiento. Él era la promesa y él era el cumplimiento. Él era la promesa y el cumplimiento, perdón. La profecía y la verdad. Él no se bautizó para arrepentimiento. Él no pecó. El Mesías no se bautizó para arrepentimiento porque él nunca pecó. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21 al 24. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aleluya, no hubo engaño en su boca. Una nada más, aleluya. No hubo engaño en su boca, aleluya. No hubo engaño en su boca. Él era la verdad. Él traía las aguas del Padre. Él traía la doctrina del Padre. No había engaño, no había trampa, no había usurpación, no había querer sacar provecho, querer robar, No, Dios mío, esto es maravilloso, poderoso, Iberoamérica. De nuevo, Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 24. Estamos leyendo el 21. Ahora vamos al 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vamos al verso 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Entendió esto? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herencia fuiste sanados. Entonces, en el momento que él se sumerge en las aguas, él muere, y cuando él se levanta, él resucita. Ese era lo que él venía a hacer: morir, resucitar, para sacar a la iglesia del cautiverio, para sacar a la iglesia de la muerte y entrarla en el reino del Hijo, para el gobierno eterno de la tierra. Aleluya, para siempre. Poderoso. El Mesías fue bautizado por Juan para representarnos a todos. De nuevo, el Mesías fue bautizado por Juan para representarnos a todos. Su cuerpo, su iglesia, que se había descarriado, porque su iglesia se había descarriado. Israel estaba descarriada, toda la tierra estaba descarriada. Tremendo. Entonces, el Mesías fue bautizado por Juan para representarnos a todos, para representar su cuerpo, su iglesia, su eclesia, que se había descarriado. Eso lo dice Isaías capítulo 53, verso 4 al 7. Isaías 53, 4 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Wow, oiga, Dios mío, este profeta es demasiado elevado. Qué pluma. Muy impecable en la pluma, muy impecable en la revelación, muy organizado como profeta, mucha luz. Isaías, señores, les recomiendo el libro de Isaías. Ahí encontrarán el destino eterno. Ahí encontrarán los últimos tiempos. ¿Quieren conocer los últimos tiempos? ¿Quieren conocer el fin de los tiempos? Lean Isaías desde el primer capítulo hasta el último. Cuando ustedes entienden reino, van a llorar, van a gritar, porque van a entender lo que habló Isaías. ¿Dónde estamos? ¡Wow! Isaías capítulo 53, verso 4 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Wow, ¿cómo pudo este profeta ver lo que iba a pasar en el siglo venidero? Tremendo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tremendo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, y es por eso que él vino a las aguas del bautismo, para reconciliarnos con el Padre. Tremendo, en su muerte y en su resurrección. Angustiado, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada cual creó su propia doctrina, cada cual creó su propia denominación, y cada cual hizo lo que se le dio la gana. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que la factura la pagó él por nosotros. Él pagó la factura por nosotros, porque el Eterno le cargó todos los pecados encima de él, porque él había venido para arrancarnos, aleluya, y trasladarnos al reino. Tremendo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, o sea, no se quejó. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya, poderoso. Entonces queda comprobado que la promesa, la profecía de Isaías, tiene todo su cumplimiento con la llegada del Mesías. Queda comprobado, no hay especulación, no hay díceres, no hay rumores. Queda comprobado. Queda escrituralmente cumplido, textualmente cumplido y culturalmente cumplido. No hay nada que discutir. Calabaza, calabaza. Todo aquel que diga lo contrario, para su casa. Porque aquí está la cosa clara, fuerte. Entonces queda comprobado que la promesa, la profecía de Isaías tiene todo su cumplimiento con la llegada del Mesías. Él fue bautizado para cumplir toda la escritura. Y a través de él, toda la humanidad, su cuerpo fuera absuelto. De nuevo, él fue bautizado para cumplir toda la escritura, y a través de él, toda la humanidad, su cuerpo, todo su cuerpo, fuera absuelto, porque nosotros somos su cuerpo. Perdonado, fuera salvo, fuera liberado. Eso fue verdad en el bautismo en agua y en la cruz.
Eso fue verdad en el bautismo en agua y en la cruz, porque en el bautismo en agua fue la muerte y en la cruz fue la resurrección. Entonces Él hizo esto, frum, y hizo eso, frum, para elevarnos a la estatura, a su estatura, para darnos una posición juntamente con Él en los lugares celestiales. Poderoso. Amén. Y fue Juan el Bautista, de nuevo, y fue Juan el Bautista, porque fue el que manifestó a Elías, con un mensaje y una vida pura. El espíritu de Elías se manifestaría a través de Juan para conectar a los hijos con el Padre y restaurar todas las cosas en la primera venida. Porque la visitación el espíritu de Elías a través de Juan restauró todas las cosas en la primera venida. Pero ahora la visitación del espíritu de Elías a través de nosotros, la iglesia del Cordero, va a restaurar todas las cosas para el retorno del Mesías. Porque así como Elías le abrió camino al Mesías a través de Juan en la primera venida, Elías mismo le abrirá camino al Mesías a través de nosotros en la segunda venida, para la restauración de todas las cosas. Una iglesia que grita, una iglesia que profetiza, una iglesia que declara, una iglesia que no para. Vamos a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, porque esto no puede parar. Amén. Amén. Entonces, Malaquías capítulo 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero. Malaquías capítulo 3, la profecía. Oigan esto, el espíritu de la profecía hablando. Ninguno de los profetas habló porque quiso hablar. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí está el profeta Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno. Ahí tenemos la confirmación del profeta Isaías. Ahora, el espíritu de esta profecía tuvo su cumplimiento con la aparición del profeta Juan en la primera venida del Mesías, manifestando a Elías para traer los hijos al Padre. Y lo dice de nuevo Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Pero no fue Elías el que vino, fue Juan. Pero Juan manifestaba a Elías porque Juan fue discípulo de Elías en el desierto. Amén. Él hará, verso 6, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, Elías, el espíritu de Elías a través de Juan fueron los canales, ¿verdad?, que le presentaron los hijos al hijo para que el hijo los elevara al Padre. De nuevo, Juan, el espíritu de Elías a través de Juan fueron los canales que trajeron los hijos para ver al hijo. Y fue el hijo el que agarró a los hijos para presentarlos y reconciliarlos con el Padre. Tremendo. Fuerte. Entonces, fuerte. Juan fue solo la voz. Fue solo el canal que conectó este evento. Porque el que unió a los hijos con el Padre fue el Mesías. De nuevo, Juan fue solo la voz que manifestó el espíritu de Elías, el canal que conectó este evento, porque el que unió a los hijos con el Padre fue el Mesías. Juan capítulo 14, verso 6, el Mesías dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, a través de mí. No es a través de Juan, ni a través de Elías, ni a través de María, ni a través de Pedro, es a través de mí. Yo soy el conducto santo y puro que presentará los hijos al Hijo, al Padre. Tremendo. Juan estaba anunciando y mostrando al Mesías frente a todo Israel. De nuevo, Juan estaba anunciando y mostrando al Mesías frente a todo Israel en el Jordán, y les declaró que él no era el Cristo, sino solo la trompeta que anunciaba su primera llegada, en el poder y en el espíritu de Elías. Lucas capítulo 3, verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ellos estaban preguntando: ¿será que Juan es el Cristo, el Mesías que vamos a esperar? Pero Juan se los cantó claro y les dijo: yo no soy el Cristo. Yo no soy digno ni de desatar la correa de su sandalia. Tremendo. Con la llegada de Juan, todos vieron la salvación. De nuevo, con la llegada de Juan, todos vieron la salvación.
No porque Juan los salvó, sino porque Juan les mostró al Mesías y a su mensaje. Fuerte, fuerte. Con la llegada de Juan, todos vieron la salvación. No porque Juan los salvó, sino porque Juan les mostró al Mesías y a su mensaje. Lucas capítulo 3, verso 6. Lucas capítulo 3, verso 6. Y verá toda carne. De nuevo, y verá toda carne la salvación de Dios. Vieron al Mesías. Oiga bien esto. Lucas capítulo 3, verso 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y toda carne lo vio a través del mensaje de Juan, a través de la presentación del Mesías y de su mensaje, el reino. Vieron al Mesías, el que nos bautizó a todos en un mismo espíritu. Vieron al Mesías, el que nos bautizó a todos en un mismo espíritu. El Espíritu Santo estuvo con él. Oigan esto. El Espíritu Santo estuvo con él. O estuvo en el bautismo del Mesías. De nuevo, el Espíritu Santo estuvo en el mensaje, en el bautismo del Mesías. No como un agente que bautiza, como un agente que bautiza, sino como un elemento. Estuvo como un elemento porque fue como una paloma y se puso en su cabeza. Entonces aquí el Espíritu Santo no vino como un agente de bautismo, sino como un elemento. No podía, ¿por qué? Porque era Dios mismo. Pero tenía que presentarse a Juan y a todos los demás. ¿Para qué? Para que estuvieran presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la restauración de la iglesia. Porque el sumergirse en las aguas y el levantarse de las aguas, que Él nos representa a todos nosotros, en ese evento único tiene que ser en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué en nombre? Porque cuando decimos en nombre es porque a partir de ese momento le pertenecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No a la denominación, no al pastor, no al profeta, no al apóstol, sino que le pertenecemos a Dios, al Emanuel, al uno solo. Tremendo, fuerte. Entonces, el Espíritu Santo estuvo en el bautismo del Mesías, no como un agente, sino como un elemento, confirmando que Él era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. O sea, ese elemento llamado Espíritu Santo estaba confirmando que quien bautizaba con Espíritu Santo y fuego no es el Espíritu Santo, sino Jesucristo, el Mesías. Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo capítulo 3, verso 16. Y el Mesías, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Descendió en forma de elemento y no descendió como un agente que bautiza. El único que podía bautizar con Espíritu Santo y fuego, de nuevo, el único que podía bautizar con Espíritu Santo y fuego es el Mesías. Además, el Padre confirmó su presencia. También el Padre se hizo presente. Es por eso que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para mostrar al mundo que pertenecemos al uno solo, al Emanuel, que no pertenecemos a denominaciones, que no pertenecemos a grupos, que no pertenecemos a hombres, que le pertenecemos, que somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, y que somos su voz sobre la tierra, ese gigante que va a dominar los territorios, ese gigante que va a cortarle la cabeza al gobierno falso de este sistema pervertido, y que le va a entregar el reino al Hijo, y el Hijo al Padre, y el Padre volverá a ser el todo en todos. Está escrito, no es un invento de nosotros, es profético. Amén. Y hubo una voz, Mateo capítulo 3, verso 17. Aquí se hizo presente el Padre, en el bautismo del Mesías también. Y hubo una voz desde los cielos, Mateo 3, 17, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Mesías nos representó a todos. De nuevo, el Mesías nos representó a todos los hijos descarriados. Y en ese evento estaban las tres personas para darnos confirmación que somos bautizados en el uno solo, somos salvos y libres en el uno solo, en el Emanuel, porque no tenemos tres dioses, un Dios manifestado en tres personas. Entonces cuando bautizamos a una persona, es necesario que lo hagamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, para que quede registrado que nosotros a partir de ese momento le pertenecemos al Padre. Somos uno con el Padre, somos miembros de su eclesía, somos miembros de su cuerpo, somos su voz sobre la tierra. Tremendo.
Amén. El bautismo en agua no es para pertenecer a una iglesia local. De nuevo, el bautismo en agua no es para pertenecer a una iglesia local o denominacional. Es para formar parte del cuerpo de Cristo. Somos bautizados para sepultar al hombre de pecado y resucitar al hombre nuevo. De nuevo, somos bautizados para sepultar al hombre de pecado y resucitar al hombre nuevo. Amén. En Cristo somos sumergidos en las aguas. Vea esto, venga conmigo, qué fuerte. En Cristo somos sumergidos en las aguas de su Espíritu. De nuevo, en Cristo somos sumergidos en las aguas de su Espíritu. Y en Cristo somos levantados por su muerte y resurrección. De nuevo, en Cristo somos sumergidos en las aguas de su Espíritu. Y en Cristo mismo somos levantados por su muerte y resurrección. En el bautismo en agua somos sepultados. Y con su muerte y resurrección somos levantados en hombres nuevos. Todo es hecho con Él. Todo es hecho en Él y todo es hecho por Él. El Padre nos trasladó al reino del Hijo por su sangre. Solo su sangre limpia, salva y perdona pecados. Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. El cual nos has librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quien nos sacó de la potestad de las tinieblas fue el Padre y nos trasladó a través del Espíritu Santo al reino del Hijo. ¡Wow! En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros vivimos como su cuerpo. De nuevo, nosotros viviremos como su cuerpo todo el evento que Él vivió. De nuevo, nosotros, como su cuerpo que somos, viviremos todo el evento que Él vivió. Romanos 6:5. Desde su bautismo hasta su resurrección. Vamos a vivir todo, desde su bautismo hasta su resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Seremos iguales a Él en su muerte, iguales a Él en su resurrección. La gloria que Él vivió en el bautismo y la gloria que Él vivió en la resurrección es la misma gloria que su iglesia, que su cuerpo va a vivir. Por eso somos su cuerpo y por eso somos su equipo y por eso somos esa comunidad de justos. Esa comunidad de santos que va a gobernar la tierra. Esa comunidad de santos que van a restaurar la tierra. Por eso, la dinámica de Casas Cornelio es para equipar a todos estos líderes con una reino, con una doctrina de reino. Porque lo que estamos hablando aquí no es del librito de Juancito. Lo que estamos hablando aquí es reino. Entonces estamos dándole reino a la gente para que la gente entienda lo que es el reino, la doctrina de los apóstoles. Es por eso que no podemos levantar una casa Cornelio si no somos entrenados con esta escuela de reino. Si no somos entrenados con el reino, jamás seremos Cornelio invitando a Pedro, porque Pedro predicaba el reino. Pedro predicaba la doctrina de los apóstoles. Pedro era uno de los 12 del Cordero. Pedro era un hombre instruido en el evangelio del reino. Entonces, si nosotros queremos invitar a Pedro a nuestra casa, es porque nosotros vamos a ser instruidos por el reino. Si no, usted dirá, bueno, yo voy a abrir Casas Cornelio, pero usted no ha sido entrenado. Vamos por la escuela 23 y hay gente que hoy viene y mañana no viene. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Usted no está siendo entrenado. Usted está jugando al Team Marín de Dos Pingüe, Cucaramácara, Títere fue, Sample que ella fue. Entonces, esto no es así. Esto tiene que ser serio, para que seamos gente del Espíritu y para que seamos gente formada y que hagamos las cosas como tienen que ser hechas en el Espíritu. Y para ir vomitando a toda clase de formación y de información errada, tergiversada, torcida, porque venimos de Babilonia y en Babilonia todo está torcido, porque opera humanismo, opera el hombre y opera la información errada. Porque nosotros hemos continuado por siglos leyendo la Biblia con los lentes del sistema, con los lentes de la denominación, con los lentes de teología, con los lentes de filosofía. Y por eso seguimos teniendo los mismos resultados. Y cuando el reino se nos revela, nos asustamos. Y la gente que nos escucha dice que somos una secta, dice que estamos errados, dice que estamos endemoniados, porque ellos toda su vida leyeron la Sagrada Escritura con los lentes de los demás, con los lentes de humanismo, con los lentes de religión. Por eso no se les puede revelar el reino. Necesitamos el colirio del Espíritu para que los ojos se abran y podamos entender el evangelio del reino. Gracias, Padre, por esta noche maravillosa.
por este tiempo lindo, por este tiempo hermoso, por esta formación maravillosa que tú nos has dado. Y yo bendigo a cada persona, yo bendigo a cada vida, bendigo a cada equipo, a cada líder, a cada Cornelio representado, a cada persona que nos ve en sus casas, a cada persona que nos ve por casualidad. Estaba buscando alguna cosa en el celular y aparecimos nosotros, apareció el reino. Y qué lindo que se quedó. Y muchos van a venir así, se van a quedar y no se van, porque van a recibir el evangelio del reino. Van a entender el evangelio del reino. Van a ser formados y adiestrados con el evangelio del reino. Necesitamos un rompimiento total, un rompimiento glorioso. Y esta es la hora del rompimiento. Esta es la hora de la liberación. Gracias, Señor. Bendigo a Iberoamérica, bendigo a Latinoamérica, bendigo a la comunidad internacional. Vale la pena todo este tiempo de esfuerzo, Señor. Vale la pena todo este tiempo de cansancio. A veces no duermo. Vale la pena todo esto, Padre. Yo bendigo a cada uno de los equipos. Oro por las ofrendas, oro por los diezmos, oro por las primicias, oro por la gratitud, oro por el corazón noble, Señor. Oro porque las personas puedan, Señor, dar una ofrenda para obtener una obra de arte, Señor, y poder avanzar con el ministerio. Oro por las exposiciones que vienen, oro por las bendiciones que se van a desatar, oramos por el evento, el próximo evento no sabemos, Señor, si lo vamos a hacer este año o el otro, oramos por todas nuestras reuniones, oramos por el volver a vernos otra vez cara a cara y compartir. Oramos por la Europa, por la Francia. Gracias, Señor, porque Francia está activada. Gracias porque la comunidad de Europa está activada para recibir el reino. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre, por todo lo que está viniendo y todo lo que está pasando. Que el Eterno bendiga a todos y que el Eterno nos bendiga a todos. Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica. Gracias a todos por este tiempo maravilloso. Y bueno, qué lindo el Padre. Vamos a compartir el link, vamos a compartir el video, vamos a compartir la escuela. Por favor, quiero pedirle a todos los Cornelios que lo vamos a compartir para que todos podamos estar activados. El Eterno nos bendiga a todos y muchas gracias. Bendiciones de reino y Shabbat Shalom. Gracias. Voy a estar un momento en el Instagram para que tengamos un tiempo maravilloso allá. Bendiciones de reino y Shabbat Shalom.